¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde el foro de Canal 44. Esto que es Perspectivas. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Belén, ¿cómo estás? Un saludo a todas las madres. 10 de mayo, día importante para las más de 2 millones de madres que hay en Jalisco. Y con mucha información. Madres trabajadoras, por cierto, ¿no? La mayoría de ellas. Sí. Así que felicidades, por supuesto. Así es, Enrique, mucha información. Pues esta semana nos amanecíamos con una noticia en primera plana del periódico Milenio, en donde pues se da cuenta de una fiesta. Originalmente se hablaba de que había ocurrido el año pasado, después y tras la investigación de la Fiscalía, según la Fiscalía, fue una fiesta al interior del Penal Estatal de Puente Grande ocurrida en el año 2013, cuando esta administración tenía apenas 3 meses de haber ingresado. Sí, bueno, de entrada se le denominó narcopachanga o narcoparranda en su momento. Yo en el titular, detesto, ¿no? esa forma de hablar, de decirle narcobloqueos, narcoparrandas, No, a ver, son parrandas donde hay criminales, pero claro, no ni siquiera que tenga una característica determinada. Creo que la fotografía, Belén, que fue muy famosa y que estamos viendo algunas de las imágenes que se derivan precisamente de ese video, es una fotografía muy simbólica, porque si te fijas, hay un grupo musical, hay alcohol sobre la mesa, hay gente armada. Hay celulares. Hay celulares. Es decir, es una fiesta en toda la extensión de la palabra y con todas las condiciones necesarias. Y fíjate que parece una fotografía y un video, Belén, que es como una especie de burla al sistema, ¿no? Es como, estoy en donde tú me querías que yo estuviera, en donde tú querías que yo estuviera, aquí estoy, y aún así me la estoy pasando a todo dar, ¿no? Es un mensaje de impunidad y de control de los penales que es tremendo. Ahora, la respuesta de la autoridad creo que tardó mucho. Por la información que yo tengo, el fiscal quería dar un comunicado y dar una conferencia de prensa por ahí de las 10, 11 de la mañana del lunes. Que de hecho se convocó a la conferencia. Exacto, se convocó a la conferencia de prensa y sin embargo no tenían los datos bien amarrados, no tenían algunos de los datos principales del video y se extendió ya a media tarde cuando se dieron los primeros datos sobre esta fiesta. Junio de 2013... La que hoy es fiscal central, Marisela Gómez Cobos, era en ese momento fiscal de reinserción social, es decir, era la encargada de los penales. En ese momento el fiscal general del Estado era Luis Carlos Nájera y Eduardo Almaguer pues era secretario del Trabajo, es decir, no estaba metido en estos temas. Por lo tanto, de entrada, a pesar de que el fiscal lo quiso llevar a otro lado, claramente hay responsabilidad de esta administración. Claro. Y segundo, que me parece muy interesante, dentro del discurso, de la narrativa del fiscal, nos dice... Es que eso fue, digamos, como la colita del autogobierno, ¿no? que se formó en muchas prisiones de Jalisco, entre ellas Puente Grande, después de la administración de Luis Carlos Nájera. Por cierto, después de la administración de Emilio González, perdón. Por cierto, Luis Carlos Nájera en ese momento también estaba dentro de la parte... Bueno, era secretario de Seguridad Pública porque, si te acuerdas, no había la figura del fiscal. Claro. Y entonces la reinserción social en realidad estaba vinculada, si te acuerdas, a la Secretaría General de Gobierno, que dependía precisamente de Fernando Guzmán Pérez Peláez. Es decir... Trató, digamos, el fiscal como decir, bueno, es que esto es algo que heredamos y por lo tanto es difícil o poco achacable a nuestra administración. Sin embargo, pues ocurrió en el periodo, y ya 3 meses después. Sí, Enrique, definitivamente pero no lo tenía que me parece, de haber llegado. Lo que me parece un poquito, digo, uno puede entender que en 2 o 3 meses no puedes romper todo el autogobierno dentro de las prisiones. Hay que ver el estudio sobre supervisión penitenciaria que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y es un desafío titánico quitarle a los cárteles, quitarle al crimen organizado el control sobre los penales. Pero más allá de eso, ¿por qué no nos dijeron? Es decir, si la situación es esa, si existe control sobre los penales, ¿por qué no sale en su momento el fiscal, en su momento Luis Carlos Nájera a decir, ¿saben qué? Esta es la situación de las cárceles, esta es la situación de los penales en Jalisco. Creo que 3 años después, cuando ya el video había salido, cuando ya prácticamente los habíamos cachado, que en ese momento salga la excusa de esto fue una herencia, me parece que no fue la mejor salida del fiscal. Entiendo que fue una herencia en su momento, pero no me parecía que fue una salida 3 años después. A mí me parece todavía más preocupante, Enrique, el discurso del fiscal, no solamente tratando de deslindarse de lo que ocurrió en ese año 2013 con esta fiesta al interior del penal de Puente Grande, sino que ahora asegure, pero además con una contundencia, porque así lo hizo en diferentes medios locales y nacionales, que la situación dentro de los penales de Jalisco está totalmente controlada, que ya no existe este tipo de situaciones, que todo ha regresado de nueva cuenta a las manos
de las autoridades penitenciarias y que definitivamente todo está en orden al interior de los penales. Y me preocupa porque no ha sido una ni dos las organizaciones o dependencias, en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que han investigado, y estoy hablando además de aquellas organizaciones independientes, que se han adentrado en el tema de los penales y que consignan con números, con investigaciones, que la gran mayoría de los penales en nuestro país están fuera de control. Sí. Hay autogobierno y esto lo hemos visto además con estas riñas que se han presentado y que más bien no han dejado de presentarse y con todo lo que ocurre al interior de los propios penales, corrupción, pero además los capos que han sido detenidos siguen operando desde los penales como a través de celulares. En fin, hay toda una red que todavía está muy presente, muy vigente en los penales, y no creo que Jalisco sea la excepción, y no creo que sea la situación que el fiscal quiere vendernos. A ver, yo creo que el fiscal dijo que la cosa ha mejorado. Incluso a mí me tocó hablar con él, y dice, no, a ver, el autogobierno sigue existiendo. Hemos tratado de pegarles en las tienditas, hemos tratado de pegarles en los celulares, hemos hecho, creo que decía 2 o 3 revisiones aleatorias para tratar de cachar todo lo que existe ahí. Sí creo que es un poquito celebratoria la declaración, pero no creo que haya dicho que desapareció el autogobierno en las prisiones. Eso nadie se lo cree, como tú dices. Lo que dice más bien Yo lo escuché 2 entrevistas al menos en medios nacionales. Y yo lo escuché con Milenio, que fue la primera que dio, y no dice eso. O sea, lo que dice es que se ha minimizado. La pregunta del conductor, que creo recordar era Ciro Gómez Leiva, era muy contundente y directa. O sea, ¿cuál es la situación actualmente en los penales y si realmente sigue existiendo el autogobierno? Y no le hizo una ni dos, casi 3 veces la misma pregunta, y él fue muy contundente al decir, hoy por hoy, el control está bajo las autoridades penitenciarias. No creo que haya sido Ciro porque Ciro está en imagen, pero a lo que me refiero es, realmente el fiscal ha hecho cosas, sí. Yo creo que sí, más que los anteriores, más que Luis Carlos Nájera, más que los anteriores, por tratar de meterse a ver lo que sucede en el penal. Fue el primero que debatió, por ejemplo, el asunto de cuáles son las concesiones al interior de los penales, pero de que siga habiendo un autogobierno allá adentro, está en todas las investigaciones, está en el que hizo México Evalúa, Comisión Nacional de Derechos Humanos, está clarísimo. Estoy de acuerdo contigo. Algo celebratorio de la declaración, aunque yo nunca le entendí que dijera que ya no hay autogobierno en las cárceles, me parecería muy preocupante una declaración de esas características. Y creo que tal vez, Belén, el análisis que va más allá de la fiesta, yo lo vería en 3 ejes que creo que son interesantes para analizar. 1, la dimensión institucional. Las prisiones son espacios vulnerables y en donde me parece increíble que con la connivencia de un jefe de custodios, con uno, porque si te fijas, la única persona de la que se ha hablado es del jefe de custodios. Claro, o sea, no hay nada más culpables, y parece que el jefe de custodios esté penetrado por el crimen organizado, con eso se arma un pachangón, me parece tonto de creer. Claro. Por supuesto que debe haber una cadena y una trama mayor para que estas personas se adueñen de los penales. Segundo, la dimensión política. Los políticos no le ponen atención a este tipo de cosas porque tampoco dan votos. Claro. ¿Cuándo he escuchado a un político que salga en campaña y decir, oigan, yo me voy a encargar de reformar las penales, las prisiones, y los vamos a hacer centros reales de readaptación y de reinserción social? El 50% de los presos que salen, de los reos que salen de las cárceles, vuelven a delinquir. El 50%, es decir, es un sistema de reinserción totalmente colapsado. Y un tercero, Belén, que nos atañe a todos, que es la parte social. Nosotros también como mexicanos, como jaliscienses, hemos pasado muchos años sin voltear a ver los penales. No nos importan. Es como decir, es una realidad que los que están ahí se lo ganaron y que pase lo que sea, no nos importa si van a volver a la sociedad y se pueden reinsertar con sus trabajos mejores, si tienen buenos espacios, si se respetan sus derechos humanos. Entonces creo que es un problema tan complejo porque tiene la dimensión institucional, la dimensión política, pero también la dimensión social de nosotros que hemos hecho, incluso los medios de comunicación, de estos espacios, pues verdaderos agujeros negros, que no sabemos exactamente qué ocurre. Claro, y bueno, las historias que ya hemos narrado de fugas, de riñas, ya lo decíamos, de actos de corrupción, de seguir delinquiendo al interior de los penales, pues es historias que contamos prácticamente todos los días. Y hay un dato que me llamó mucho la atención y que publica precisamente el periódico Milenio y que tiene que ver con este acuerdo que firmó Estados Unidos con nuestro país a través de la Iniciativa Mérida para apoyar con recursos precisamente al sistema penitenciario mexicano y con ello incluso lograr certificaciones por parte de Estados Unidos a través de una asociación que se llama, Asociación Americana de Correccionales, que se conoce ACA por sus siglas en inglés,
Y de acuerdo a los datos más recientes que se ofrece a través de esta asociación, solamente 56 de los 389 centros penitenciarios en México han cumplido con los estándares internacionales, pese a las inversiones millonarias a las que se comprometió Estados Unidos y de las cuales ha destinado ya varios millones de dólares precisamente para el equipamiento, para el entrenamiento, para reforzar la seguridad al interior de los penales. La situación, sin embargo, pues prácticamente no ha cambiado. Sí, a ver, yo tampoco creo que el modelo de Estados Unidos sea el mejor, porque si revisamos todas las estadísticas, en Estados Unidos no se reinsertan tampoco hay reinserción social, al igual que en México son modelos más de castigo que de readaptación. Yo digamos, me vinculo más o creo que son mejores los modelos, por ejemplo, del norte de Europa, que permiten que se reinserten las personas de forma muy rápida a través de penas que están más relacionados a trabajos sociales y de este tipo. Pero está clarísimo, creo que el modelo está colapsado, el modelo penitenciario, el sistema penitenciario en nuestro país es un hoyo negro tanto para la sociedad como para los políticos como para las instituciones. Y muy importante, hay sobrepoblación. Tenemos una tasa de 200 mexicanos por cada 100,000 que están en prisión o que son reos. Tenemos que 4 de cada 10 de los que están ahí ni siquiera han tenido una sentencia, 40%. Entonces, es un problema muy complejo, pero me parece, Belén, que es un problema que a los políticos y a los gobernantes no les importa, porque a la sociedad tampoco le importa. Es decir, si fuera una prioridad social, en donde hubiera una demanda social por resolver el problema y por decir, quien sale de una cárcel tiene que salir con condiciones para volver a reinsertarse en la sociedad, sería otra cosa. Y claro, si los narcos infiltran policías, alcaldes, políticos, diputados, funcionarios, pues, ¿por qué nos sorprende que infiltren cárceles y prisiones? ¿No? Que compren funcionarios penitenciarios también. La Comisión Nacional de Derechos Humanos decía que en los centros penitenciarios estatales había una sobrepoblación de 65%. Tremendo. ¿Qué haces con esta situación? Y decir nada más, Enrique, que esto viene, pero desde mucho más atrás. Si no tenemos un sistema de impartición de justicia que realmente nos garantice que quienes deben purgar una pena estén en las cárceles y por el contrario tenemos a mucha gente inocente ahí adentro, pobres, pues evidentemente este modelo de reinserción al que hacías referencia, pues tampoco va a funcionar. ¿Cómo va a salir un joven que tal vez entra ahí por un problema de un robo menor? ¿Cómo va a salir después de haber convivido ahí? ¿Tú no crees que se tenga que arreglar con el jefe de plaza o con el lugar terrateniente para salvar su vida? Yo lo haría. Sí, tremendo, ¿no? La situación. Bueno, por lo pronto dejamos aquí un poquito este tema, dejamos nada más en paréntesis, porque vamos a seguir hablando de seguridad después de la pausa. En días pasados, el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, tomó protesta a los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia, la cual es precedida por Pablo Salcedo González e integrado por un total de 21 miembros. 10 son ciudadanos voluntarios, 5 catedráticos y 6 funcionarios públicos, quienes tendrán, entre otras cosas, la tarea de analizar los problemas en materia de seguridad para proponer soluciones. Durante su discurso, el presidente del Consejo dijo que percibe un distanciamiento entre sociedad y autoridades. Mientras tanto, el gobernador dijo que se presentarían las reformas que sean necesarias para impedir que delincuentes reincidentes enfrenten su proceso en la calle, como lo marca el nuevo sistema penal acusatorio, ya que esto ha generado entre la población una sensación de impunidad. Seguimos, Belén, con el asunto de la inseguridad. De la inseguridad, claro. Y a entrarle a la inseguridad y al debate sobre la inseguridad desde distintas dimensiones también, desde distintos puntos de análisis. Y para eso queremos platicar hoy sobre el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Sí. Nos acompaña Pablo Salcedo, su presidente. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias. Bien, todo bien. Recién nombrados, ¿no? Exacto, sí. Recién salidito del horno. Javier Carrasco, secretario técnico también del Consejo. Gracias, Enrique. Belén, buenas noches. Buenas noches. Primero platíquenos un poquito para familiarizarnos qué es el Consejo y qué funciones tiene Pablo. Sí, con mucho gusto. Mira, el Consejo de Seguridad Pública y Procuración de Justicia es un organismo que su función principal sí es estar viendo todas las estadísticas para poder generar recomendaciones, ¿no? Ahora, lo que también se busca es que sea un organismo para que la ciudadanía tenga un lugar para poder ir a participar, para poderse orientar, para poder denunciar y para que nosotros estamos para apoyar en un aspecto de que podamos ayudarlos a organizarse para temas de prevención, ¿no? Nosotros estamos convencidos como consejo que en la prevención está todo.
es más importante prevenir una situación que ya actuar sobre un delito ya cometido, ¿no? En ese aspecto. Javier. Sí, mira, el Consejo Ciudadano responde a una filosofía, un enfoque de garantizar la participación de la comunidad en políticas de seguridad. ¿Qué significa esto? Que la comunidad pueda recibir apoyo de parte de una instancia que es dirigida por ciudadanos. Segundo, que pueda opinar sobre su forma o la forma en que el Estado, llámese municipio, federación, entidad, dirigen la seguridad. Oigan, yo necesito o opino, nuestra necesidad es esta, pero también para evaluar lo que está ocurriendo y en un momento dado pedir que se modifiquen estas políticas. El Consejo viene a llenar ese hueco, porque por un lado está el Estado, la autoridad, y por otro lado está la comunidad. El Consejo se sitúa en medio de estos actores para tratar de enlazar una comunicación y mejorar el apoyo, las funciones de uno y otro lado. Y aquí el ciudadano tiene que tener un papel muy, muy relevante. Por eso nosotros, el presidente ya lo ha señalado, estamos nosotros ya listos con un gran paquete de herramientas para pedirle a la comunidad, y para eso estamos, para eso está en la ley la función del Consejo, ayudarles a que nosotros seamos una especie de facilitadores para que estas comunidades que están teniendo temas de justicia por propia mano, temas de dudas sobre hasta dónde va el tema penal, la reforma, hasta dónde le puedo pedir a los policías determinada función. Bueno, nosotros tenemos todo un kit de herramientas, de metodologías para organizar a los ciudadanos y que sean un actor responsable en las políticas de seguridad. Esa es nuestra tarea y es lo que ofrecemos. Sería muy interesante que nos diera algunos ejemplos sobre cómo se pueden utilizar estas herramientas, pero antes me parece que sí es muy importante pues, determinar cómo recobrar la confianza del ciudadano. ¿Por qué un ciudadano tendría que creer en este consejo y entonces sí volcarse de manera participativa? Porque me parece que los ciudadanos en gran medida, tal vez no todos, pero no participan porque no creen y no confían. Así es. Ese es un paradigma, el presidente ya lo ha sostenido mucho tiempo, es un paradigma que tenemos que ir rompiendo. A ver, Pablo, Enrique, Belén, Javier, ¿estamos a gusto y tranquilos con lo que sucede en nuestro sistema de seguridad? Yo creo que si hiciéramos la encuesta, y lo sabemos, no estamos contentos, no estamos satisfechos y nos preocupa muchísimo. El tema de seguridad en América Latina, en zonas urbanas, es el tema problemático número 1 de la comunidad. No solo de México, de Jalisco, de Guadalajara, es de toda América Latina. ¿Y cómo es una de las formas para empezar a trabajar este tema de confianza? Se ha descubierto, se ha dicho. Es el reto principal. Y es el reto principal del Consejo. ¿Cómo se trabaja? Nosotros criticamos mucho los principios metafísicos en seguridad. ¿Qué es eso? Y a lo mejor algunas instancias a lo mejor se molestan, pero eso de cultura de la paz, cultura de la legalidad, recuperación de espacios públicos, al ciudadano no le dice nada. Cuando nosotros vamos a las comunidades y les preguntamos, ¿qué es lo que le duele? La narcotiendita de la esquina. A mi hijo, a mi hija, saliendo de la secundaria, la asaltan, la golpean. Dejo mi carro afuera, salgo, ya está sin llantas y sin vidrios. Ya se me metieron a mi casa y son los mismos de la semana pasada. Los problemas de carne y hueso. Los problemas Exacto. concretos. Exacto. Ese tipo de problemas, entonces, nos exigen esas nuevas circunstancias. No nuevas, estas circunstancias un nuevo enfoque, que es ir a esos lugares, a esas pequeñas batallas que para una familia o una persona que lo sufre son las batallas del día a día, fuertes de toda su vida, y necesitamos irlas ganando. Necesitamos victorias tempranas para que, Juan Pérez de la colonia tal, de la esquina tal, este día, en conjunto, autoridades de sociedad o consejo, resolvimos o redujimos el problema. Entonces ahí, poco a poco, vamos a ir ganando ahí está la batalla. en la eficacia, digamos. Sí, del es consejo. que, hemos, como el día de mi discurso de la toma de posesión, yo sentía ese distanciamiento. La gente tiene desencanto, o sea, nos hemos acercado a colonias donde dicen, hija, es que, ¿sabes qué? Ya una vez nos quisimos acercar y no llegamos a nada. Entonces, ya ahorita el reto es volver a levantar ese entusiasmo de la participación ciudadana y volvernos a ganar. La única forma realmente es con acciones concretas de parte del Consejo. No, por más discurso, por más que armemos, si
Si la sociedad 20 no... foros, 50 mesas redondas, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Lo que dice Javier tiene toda la razón. O sea, si les hablas de ciertos temas, va a haber una gran parte de la población que ni siquiera va a entender de qué le hablas, ¿no? Entonces tenemos Tampoco que tiene por irnos qué, a- ¿no? Sí, exacto. Ahora, Exacto. desde mi punto de vista, Javier, Pablo, ha habido, digamos, dos formas de involucramiento social con esta administración estatal. Una fue, por ejemplo, el Observatorio de Movilidad, que creo desde mi punto de vista que logró buenos dividendos, obligó al gobernador y al gobierno del estado a tomar ciertas decisiones y compromisos. Y otro, por ejemplo, el del agua o algunos otros que pues en realidad no tuvieron demasiada eficacia. Y un tercer modelo que es el histórico de nuestro régimen político, que es el Consejo Ciudadano Palero, que es, pues dime exactamente lo que quiero escuchar. ¿Cómo aseguramos que este espacio esté blindado de un modelo de ese tipo? Permíteme Pablo? contestar esa. Mira, Vamos contigo. Este consejo no creas que salió de la manga. Se tardó 2 años en crear. Fueron 2 años de mucho trabajo de visitar varios estados donde han venido actualizando sus consejos de seguridad y tratando de traernos lo bueno que ya está comprobado en otros estados. O sea, finalmente las herramientas de las que hablaba Javier no son cosas que estamos inventando y pensemos que crucemos los dedos Agua a ver tibia, si ¿no? funciona, ¿no? Sino que es algo ya probado en otros estados, ¿no? ¿Y por qué no es el Consejo Palero del que hablas? Bueno, primero porque de los 21, 6 son autoridades, el resto son los presidentes de las cúpulas empresariales, 5 representantes de las universidades, de 5 universidades de aquí del estado, especializados en esta materia. O sea, porque muchas veces se habla con un representante, y bueno, el pobre representante a veces llega y no sabe ni qué hace ahí. No hay seguimiento. Ahí te hablan Sescal, ¿verdad? Sí. No hay seguimiento. Hay unos que llegan y están todo el rato en el celular hasta que se Como acabe. diciendo, bueno, a cumplir el compromiso, Sí, vámonos, sí, sí. ¿no? Y 5 representantes de la sociedad civil, de las cuales ninguno tiene puesto público, ninguno tiene aspiraciones públicas, son gente que todo el día trabajan para ganarse la vida y nomás sí son comprometidos con la sociedad y saben, tienen algo de interés y algo de conocimiento en el tema de seguridad, ¿no? O sea, dices, por su integración, o la integración es lo que termina blindando al Consejo. Exacto. Y la otra es que tiene autonomía de gestión. Entonces, verdaderamente no... por ejemplo, durante los 2 años que tomó su formación, no sentimos en ningún momento ningún tipo de presión para que el proyecto saliera de alguna manera ni nada, sino que salió como debía de ser. Autonomía. Entonces, esa parte, o sea, sí estamos contentos por ese lado. Ahora, es un organismo que solamente va a hacer recomendaciones, tampoco tiene, digamos, no es vinculatorio. No precisamente, Belén Enrique. El Consejo Ciudadano es una instancia que además de poder opinar sobre el diseño, ejecución y evaluación de las políticas de seguridad, también tiene una gran dimensión de apoyo directo a la comunidad. No solamente es consulta. Mira, yo pienso esto, yo opino esto con base en este estudio, en estos datos. Además de eso, necesitamos en el día a día constituirnos en una instancia en que el ciudadano cualquiera pueda apoyarse para también problemas del día a día. Entonces, esa visión de solo te recomiendo, que no se abandonará, por supuesto, porque cuando se tenga que opinar y decir, se tendrá que decir, pero también influir en el día a día de los problemas de los ciudadanos. Y también ya estamos preparando eso. Es que órganos de consulta y recomendación, y eso, pues, ¿cuántos quieres, no? Claro. Que al final yo lo que creo es que mucho de eso no necesariamente le llega al ciudadano, ¿no? El que se mueve en el camión o en el que vive en una colonia donde la gente se siente insegura, a veces aunque no lo esté, pero si la percepción es de inseguridad, ya te sientes inseguro, ¿no? En ese aspecto. Entonces, lo que sí, sumándole un poquito a lo que dice Javier, es la visión no es nomás recomendar, porque qué fácil, ¿no? Sino llegar y decir, oye, está esto, ¿cómo trabajamos tú y yo juntos para salir, para encontrar esto como una ventana de oportunidad en mejora? Porque no se vale nomás quejarse y no proponer. Claro. O sea, pero sí habrá, digamos, paquete de recomendaciones. Por supuesto. Con tiempos de cumplimiento. Por supuesto. O sea, la autoridad, exigencias sobre la autoridad. lo que hemos aprendido en participación ciudadana es que la autoridad siempre tiene una visión de las cosas. A veces se peca de una visión de túnel, donde, ok, tu autoridad tienes un enfoque, pero el ciudadano también tiene el suyo.
Exacto. Y lo vamos a hacer valer. Seguimos en Perspectivas, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más de este tema. El aumento al robo de autos en el estado es alarmante. En los últimos 12 meses se registró un incremento del 42%. Con estos números, la entidad pasó del cuarto al segundo lugar nacional, caso contrario al porcentaje de recuperación de automóviles robados, que disminuyó 8.4% en el último año. En México, se robaron 76.344 vehículos asegurados en el último año, de los que 9.778 fueron de Jalisco. Luis Álvarez recordó que alrededor del 33% de los autos están asegurados, por lo que el robo de autos en general podría ser del triple. Y añadiendo a este hecho, también los homicidios en el estado se han elevado. De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional de Seguridad Pública, durante el primer trimestre del 2017 se denunciaron 28.086 delitos de todo tipo, es decir, 50% más que los crímenes denunciados en el mismo periodo del ya lejano 2007. Estamos de vuelta en Perspectivas, hablando sobre el Consejo Ciudadano de Seguridad en Jalisco. Ya analizamos un poco, Belén, la parte de la estructura, cuáles serán sus funciones, sobre qué tipo de atribuciones van a sentarse, ¿no? Y yo creo que sería interesante entrar al diagnóstico que tienen. Claro. Es decir, ¿en qué está mal Jalisco? ¿Dónde estamos parados actualmente? No sé, Pablo, si nos quieras dar tu posición como presidente, ¿en qué estamos mal? ¿Qué se tiene que mejorar de lo que has visto en estos últimos años? No, pues ¿por dónde empezar? Mira, yo creo que por encima de ahorita yo salir a decir lo que está mal, a mí me gustaría más bien enfocarme en un poquito sobre el tema de hasta cierto punto la indiferencia de la sociedad en ese aspecto. ¿Y a qué me refiero? Cuando hablamos de lo que estamos mal, el ciudadano es el que mejor conoce lo que está mal en su zona. Claro. El problema es que hasta ahorita no había un lugar donde ellos pudieran llegar a poder explayar esa situación. O sea, difícilmente creo que un policía sepa mejor que tú lo que pasa en donde tú vives, sí, ¿no? En ese aspecto, porque tú lo sientes, tú lo vives a diario, ¿no? Por ese lado. Entonces, esa parte de la sociedad es la que nosotros necesitamos para nutrir al Consejo, para que ellos nos digan qué es lo que está mal, para nosotros poder acercarnos a ellos y poder ayudarlos en ese aspecto, ¿no? O sea, el Consejo finalmente es para la sociedad, ¿no? Y para esto nosotros tenemos preguntando un poquito cuáles eran también nuestros encuadres de acción en ese lado. Nosotros tenemos un call center, un centro de contacto, las 24 horas, los 365 días del año, donde la gente puede hablar a denunciar lo que le duele, y sea lo que sea, en temas de seguridad. Y nosotros tenemos ya los protocolos, los lineamientos y el equipamiento para poderle dar seguimiento a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces luego en esa línea de la denuncia y que la autoridad reaccione se pierden las cosas, ¿no? Y es por eso un poquito la frustración que se siente, que se palpa ahorita en la sociedad de decir, bueno, voy, pero no pasa nada, ¿no? Claro. Entonces, aquí nosotros tenemos ese centro de contacto y aparte el personal para darle seguimiento a las denuncias que recibamos de la sociedad. Entre más recibamos, mejor podemos actuar. Hablando de por dónde y cómo iniciamos, hemos visto en las últimas semanas al menos 2 casos muy emblemáticos de algo que ya usted mencionaba como de pasadita, cuando el ciudadano está tan harto que entonces decide tomar justicia por mano propia. El caso de Tonalá, que lo hemos platicado ampliamente, el caso de lo que ocurrió también en el mercado San Juan de Dios. ¿Cómo se hace precisamente para acercarse a este ciudadano que evidentemente, ya lo decíamos también, está ya muy lastimado? ¿Y cómo entablar estos puentes y hacerle que crean la autoridad? Sí, ese es un problema no exclusivo de nuestra entidad. Desgraciadamente ya ha habido numerosos casos que tristemente vemos que la comunidad ya empieza a reaccionar de una forma fuera de los límites que como sociedad hemos construido juntos. El problema de la desesperación que muestran las comunidades es un tema de muchas variables. El Estado mexicano no tiene el recurso humano
hasta ahora el recurso financiero o no le ha dedicado a tener instituciones que den efectiva respuesta a la comunidad. Veníamos comentando el presidente y su servidor aquella encuesta que resultó el dato de que México es el segundo país del mundo donde ha habido más muertes absolutas sin que necesariamente tenga un estudio. Sin que necesariamente sea una guerra, producto de una guerra. Estamos hablando de alrededor de 23,000. Bueno, eso es lo que dice el estudio, que el gobierno mexicano nada más reconoce 20,900. 23,000 víctimas, de acuerdo con esta encuesta mundial sobre conflictos armados. Eso que nos dice, hay un tema de debilidad de Estado de Derecho, de desconfianza, y si lo confrontamos con sociedades que han vivido este tipo de problemáticas, como las que estás comentando, Belén, Colombia, el Triángulo de Centroamérica, y que me atrevo a decir que ya superaron el clímax de horror de tema de violencia, ¿qué enseñanza nos deja eso? Voltearon las comunidades, las sociedades y sus autoridades a reforzar mucho el tema de seguridad, pero también a darle una dignificación al papel de la participación de la comunidad, en la opinión. Pienso que en México falta recorrer ese camino. Yo no critico la asignación que se hace de muchos recursos a muchas cosas que son necesarias en el Estado, pero no vemos que esa asignación de recursos de todo tipo se vea reflejada en una preocupación genuina para mejorar el tema de seguridad. Sí. Entonces, ahora sí contestando lo que decías, sumando lo que dice Javier sobre lo que anda mal y que se puede mejorar, es precisamente lo que decía Javier sobre el Estado de Derecho, es fundamental, y esto seguido por actualización de muchas leyes que se requieren hoy en día aquí. Hay muchas leyes que por cómo ha evolucionado la sociedad y el país están ya pues, de otra época y se requiere. Y adicionalmente coordinación entre todos los niveles de autoridad, porque creo yo que independientemente de si tienen la competencia o no para poder, es un tema de seguridad, ¿no? O sea, el que voltear y digan es que no es mi competencia, ya no se debe de valer, ¿no? Entiendo que la ley los acota, sí, pero ya no se debe valer, porque a un ciudadano... Hay un valor superior, ¿no? Es que a un ciudadano victimizado, que llegues y le digas, es que no es de mi competencia lo tuyo, o sea, claro, lo desmoralizas totalmente, ¿no? Entonces esa parte es donde yo sí creo que hacer valer el Estado de Derecho, actualizar las leyes, coordinación, y con eso deberíamos empezar a ver resultados a corto plazo. Pero, por ejemplo, Pablo, en el caso que hablábamos de las comunidades que se tienen que organizar para combatir los problemas de inseguridad, a mí me parece que quien está fallando ahí es la autoridad. O sea, yo, por ejemplo, si estoy en un vecindario en donde veo que la policía no pasa, en donde se están haciendo ajustes de cuentas, lo primero que voy a hacer es ponerme de acuerdo con los vecinos para decir, oigan, ¿cómo nos defendemos? De pronto, lo que me parece el discurso un poquito cínico de las autoridades, respeten el Estado de Derecho, pues ustedes primero lleguen a las comunidades, impartan justicia y después pídanme que no me organice con mis vecinos, ¿no? O sea, ahí me parece que el principal problema es de la autoridad más que de los vecinos, ¿no? Claro, Enrique, hay un aspecto importante. Si queremos que la autoridad en todos los casos, en cualquier circunstancia, venga a nuestras casas, a nuestras calles, a nuestros barrios, a resolver los problemas, va a ser un tema muy difícil. Por darte solo un dato, a nivel nacional y a nivel local, Jalisco no es la excepción, el tema de estado de fuerza policial, de policías efectivamente pie a tierra en la calle, se vio lastimado en más o menos una cuarta parte. No, pues el caso de Zapopan, por ejemplo, 900 colonias, 150 patrullas. Sí, ahora con difícil. Motivo de la aplicación de la reforma policial que viene desde la Constitución, que estableció unos controles de confianza a nuestro gusto, no aterrizados a los estados con sus características muy especiales, que no tomó en cuenta eso la reforma, y se nos fueron a la calle muchos policías, muchos con razón, no hay duda, pero otros que no deberían de haber abandonado las filas policiales, y estamos teniendo un problema de reclutamiento, no se les está pagando bien, no hay un equipamiento, no hay una capacitación adecuada, y si tú revisas
los datos de violencia en las calles, con esa falta de elementos que disuadan efectivamente los delitos en la comunidad, te empiezas a encontrar que robo a persona aumentó, el robo a negocio, Sí. robo a casa, el robo con Vehículos, claro. Sí. ¿Qué Robo nos a está vehículos, diciendo? 90%. No hay nadie ahí. Entonces, no hay que esperarnos sentados, Enrique Belén, Por eso. el tema. Tenemos como comunidad posibilidades y tenemos derecho a participar de muy variadas formas. Y es ahí donde el Consejo ofrece su apoyo. Y fíjate, en el caso decías los que han incrementado, yo creo que, por ejemplo, robo a vivienda y otros, también han incrementado el mismo porcentaje que robo a autos. Sin embargo, la denuncia no es tan necesaria. En robo a autos, pues siempre denuncias porque vas a querer que cobrar el seguro. Claro. Por eso tiene esos niveles. Pero lo que me refiero es que de pronto pasarle toda la responsabilidad de estas cosas a la ciudadanía, cuando hay una ausencia institucional muy clara, de pronto me parece que no queda en ese campo, Claro. ¿no? Entonces, por lo mismo, yo creo que sí el debate tendría que ir hacia ahí, ¿no? Cómo mejorar el sistema penal acusatorio y todo ese tipo de temas. Y ahorita vamos a hablar precisamente de este nuevo modelo que también se ha dicho, pues está desincentivando precisamente la denuncia y un poco también otra vez el tema de la confianza en las autoridades policiales y quienes imparten justicia. Pero con esto regresamos después de la pausa. Estamos de vuelta en Perspectivas, mensajes del Auditorio Belén. Adelante, tenemos Sí, nos muchos pueden ahí poner en en pantalla. pantalla. Sí. Bueno, Alfonso Quintero a través de WhatsApp nos dice: expreso un fraternal saludo al maestro Javier Carrasco, excelente aportación, muy realista y objetiva, con aprecio, saludos, le envían saludos, maestro. También nos escribe a través de WhatsApp Isaí Tejeda y dice: todos los consejos ciudadanos, nadie los conoce y en términos reales sirven para muy poco, politizados y paleros, dice Isaí Tejeda. Pregunta @Alexan si cobran algo por su participación en el Consejo. No. El presidente sí. El presidente es honorífico, perdón. yo Su No responsabilidad. ha llegado nada. Aquí ya hay una división. Y su servidor sí encabeza el equipo técnico de apoyo a los ciudadanos que lideran el Consejo con el presidente. Es que el consejo, aparte de los consejeros, pues tiene su personal. Sí. El Claro, personal sí administrativo percibe, y tal. Que es la un que sueldo. chambea ahí, ¿no? Exacto. Todos los demás es honorífico. Honorífico. Sistema penal. Sí, lo decíamos ya. ¿Qué tanto el nuevo sistema de justicia penal realmente ha venido a abonar, a reconstruir toda esta parte que ya hablábamos de la confianza y de que realmente las autoridades puedan hacer su trabajo o no? ¿Quién empezar? Nadie duda que como ciudadanos queremos ser tratados con dignidad y con justicia. Si a mí alguien me imputa la comisión del delito, cree que yo soy un delincuente, yo quiero tener un juicio justo, abierto, transparente, en el que me pueda defender. Yo pienso que todos buscamos eso. Bueno, la reforma que hubo de 2008 eso busca. Sin embargo, como hace un momento ya lo comentaba el presidente, es una reforma muy poco socializada. Exacto. Principal beneficiario o el principal destinatario de la reforma, pues es el ciudadano. Y el ciudadano, si ustedes, como decía el presidente hace un momento, si les preguntamos en la calle a las personas si sabe cuáles son sus derechos en este modelo penal acusatorio, si sabe cómo interactuar con los policías, con el juez de control, con un asesor jurídico, nos perdemos. Entonces, ahí hay un problema muy fuerte de que el ciudadano se involucre, embone en este nuevo y inmenso mecanismo que se llama sistema penal acusatorio. Entonces, les doy un dato. Tuve la oportunidad de estar en Chile cuando recién implementaron este mismo modelo allá. No bajaron los delitos inmediatamente, incluso hubo un aumento, le destinaron mucho recurso, pero en lo que sí subió, un indicador que me llamó mucho la atención, es que la ciudadanía aumentó su confianza en las instituciones y veía por fin, y eso decían, ahora sé qué es lo que pasa en el tema penal. Si aplicamos esa experiencia a la implementación en México, creo que ahí tenemos un déficit fuerte. Un área de oportunidad, más bien llámale, porque sí, digo, yo no soy abogado y desconozco muchas cosas de este sistema, entonces entiendo la percepción de la gente porque no nos han, digo, no quiero decir capacitado porque es una palabra que no, sino no nos han informado correctamente los pros
que puede tener ahora la sociedad. Yo, en muchos casos, yo desconozco en ese aspecto. Entonces, yo creo que por eso también es ahorita la percepción de que no está viendo un resultado, ¿no? Por ese lado. Y también hubo casos muy icónicos, como el famoso Kevin, ¿no? Sí. Claro, delincuentes que entran y salen, Que bueno, este ¿cuántas veces sistema los detienen? entiende, y creo que es lo positivo, que la prisión preventiva, que llegar a la cárcel, Será es el la último recurso. última medida. exacto. Es decir, que por robarte una paletita de chile no te van a llevar a la cárcel, y creo que eso es positivo, incluso por el tema que platicábamos en el primer segmento. Sí, Pero pero debe cuando- estar eso articulado con los demás partes del Yo- modelo. Lo que, yo creo que, a ver, sí ha habido errores, por ejemplo, en esta administración, en la implementación, pero quien cometió el primer error en esto fue la administración anterior. Que desde 2008 se había aprobado todo y se echaron en los laureles y dijeron que venga el siguiente sexenio, ¿no? Claro. Sí, ahora no son cambios fáciles, no Sí. son cambios fáciles, es un cambio que requiere... Y como todo, también hay que mencionar que es mejorable. Sí, claro. O sea, no, digo, mencionabas el caso de Chile, pero es Chile. Habrá que ver aquí qué es lo mejorable. Tengo entendido que ya están cocinándose mejoras, habrá que verlas y que se pasen, ¿no? Porque no hay proyecto, a mi juicio, pues, no hay producto infalible que nazca y salga perfecto y funcione perfecto, y debe de mejorarse, ¿no? Y no Pero debe de hay- haber miedo para mejorar. Pero hay un factor que me parece que también deberíamos de considerar en cuenta, tomar en cuenta, perdón, en este nuevo modelo, que tiene que ver con la corrupción, porque el modelo puede ser perfecto, haber funcionado muy bien en otros países, pero en México, con estos índices de corrupción y más en el sistema carcelario, en el sistema penitenciario o de impartición de justicia, bueno, ya nos dirán, ¿no? Un reporte de desarrollo humano de la ONU recogió una respuesta de un ciudadano de África cuando le preguntaron el tema de la corrupción y seguridad. Dice, yo puedo estar de acuerdo y entender que me robe un delincuente y me quite mis pertenencias, pero lo que no voy a entender ni a justificar ni a aceptar de ninguna manera es que pasando eso la autoridad se corrompa para permitirlo. Claro. Ese es un tema muy, muy fuerte que como sociedad tenemos que empujar. Ahora, Pablo, en estas últimas semanas hemos discutido mucho el asunto de la coordinación entre corporaciones policíacas, después de lo que sucedió entre la Policía de Guadalajara y la Fiscalía, o entre la Fiscalía y la Policía de Zapopan. Se discutió mucho si existían canales o vasos comunicantes entre ellos, si había comunicación. ¿Qué puede hacer el Consejo para abonar en eso? Para tener una voz y decir, oigan, está la seguridad de los ciudadanos, no, Sí, no se anden grillando, por favor. Exacto. Mira, precisamente esta situación que salió en los videos y todo, en el Consejo lo vimos como un área de oportunidad para eso. O sea, ahí es donde vimos una oportunidad para poder buscar que se coordinaran mejor. Aparentemente ya se arreglaron y todo, ¿no? O cuando menos Eso es lo que dijeron. el mensaje se ha sido, ¿no? En ese aspecto. El Consejo, a pesar de que la visión es que sea para ayudar a la ciudadanía, estamos también para apoyar y trabajar hombro con la autoridad, como lo menciono. Tenemos que ir de la mano sociedad y autoridad en ese aspecto, ¿no? En el juego de la seguridad, que es muy amplio, es un abanico muy amplio y a todo mundo nos duele de manera diferente, pues juegan tres, ¿no? O sea, el ciudadano, el delincuente y la autoridad. ¿no? Sí. La autoridad y el ciudadano tienen que ir de la mano en ese aspecto. Entonces, en días pasados ya nos reunimos constantemente nos reunimos con personal de la Fiscalía, pero ya también nos reunimos con personal de la Policía de Guadalajara, con personal de la Policía de Zapopan, para empezar a hacer sinergias. En algunas semanas estaremos haciendo un lanzamiento con la Policía de Guadalajara de una aplicación para prevenir extorsiones telefónicas. O sea, sí estamos trabajando porque ahí es donde está la oportunidad en ese aspecto, ¿no? O sea, sociedad y autoridad de la mano, ¿no? Claro. Regresando un poquito a lo que mencionaba, de que pues, para enseñar lo que está mal, no necesitan un consejo así. Hay universidades y eso tienen esta oportunidad, Claro. y lo pueden hacer incluso hasta mejor, ¿no? Sí. Pero el señalar lo que está mal, proponer una solución y trabajar de la mano, esa es la función del Consejo. Maestro, usted hablaba al principio de estas herramientas con las que ya cuenta el Consejo. Si nos pudiera dar un par de ejemplos en lo concreto, ¿de qué herramientas se trata y cómo las va a poder utilizar el ciudadano? Una muy importante es la llamada metodología participativa de comunidades en términos de seguridad comunitaria. ¿Qué significa esto? Que ya técnicas, formas de entender cuál es la problemática en un determinado barrio o zona de la ciudad, tenemos la oportunidad de medirlo con
Por ejemplo, se hacen encuestas de victimización muy específicas que ya las tenemos probadas. Tenemos los famosos recorridos exploratorios, que vamos con la comunidad recorriendo todas las zonas donde consideran que hay desde una percepción de riesgo hasta problemas de violencia. Y además de eso, nosotros realizamos con expertos, incluso expertos de todo el mundo con que el Consejo tiene contacto, identificar aquellas zonas donde específicamente el factor de situación urbana, situación vulnerable y víctimas se reúnen, el famoso triángulo de la inseguridad. Y nosotros, mediante esas tecnologías muy específicas para aplicar en áreas muy concretas, compartimos con la comunidad cuál es ese mapa de riesgos. Y entonces consultamos, bien, esto es lo que te duele, comunidad. Hay estas herramientas para reducir, por ejemplo, problemas de iluminación que tienen relación con robo a persona. Problemas de lotes baldíos o de casas abandonadas que tienen relación con narcomenudeo, narcotienditas. Y así, ¿no? Y podemos nosotros ofrecer una gama de soluciones. Con la comunidad las trabajamos y, en su caso, con las autoridades y la evaluamos conjuntamente. Y hemos logrado ya algunas de estas facetas, de estas herramientas metodológicas, ya acuñar el Consejo su propia herramienta propia que se llama Laboratorio de Seguridad Comunitaria. En un laboratorio cualquiera pensaría que es donde se cocinan fórmulas. Pues sí, es cocinar fórmulas con cada comunidad, ver cómo funcionan las soluciones y entonces tener una fórmula patentada, por decirlo así, y replicarlo en otras comunidades. Ya fuimos, por ejemplo, 8 de julio con el presidente, y ya estuvimos ahí, ya nos practicamos algunas de estas metodologías. No hubo la participación que hubiéramos deseado, pero estuvieron líderes comunitarios y nos dijeron, no, queremos nosotros trabajar en ese tipo de metodologías y con apoyo, como decía el presidente, con apoyo en tecnologías, tener georreferenciados los riesgos. Y, por ejemplo, tú con tu teléfono inteligente, si están empezando a robar casa habitación una banda de unas personas con determinadas características, tú puedas lanzar la alerta y tus vecinos tengan esa información rápido, en línea, al momento, y que además eso lo esté monitoreando la autoridad en tiempo real. Ese tipo de cosas son las que ya estamos trabajando. Independientemente, o más bien dicho, adicionalmente a lo que les mencionaba de la red de denuncia, ¿no? de la línea nacional de denuncia y línea de denuncia que tenemos, de la cual... ¿Qué número es para denuncia? Para denuncia es 30-8300, sí. Que lo apunten por ahí. Sí. Y 30-8300. Que esa es la línea que tenemos local. Pero tenemos el asterisco 5533, que es una línea gratuita para el interior del estado, ¿no? Pero que también entra ahí dentro de la denuncia. Exacto. Y volvemos a lo mismo, es las 24 horas, es un equipo especializado por psicólogos, abogados, o sea, ya gente capacitada para que si estás asustado y eso, bueno, pues primero te ayuden a tranquilizarte, después venga la orientación y al final lo que se busca es que venga una denuncia ciudadana, ¿no? ¿Qué es la metodología que sí tenemos y que debo mencionar porque es importante? Es, yo no, el Consejo recibe la denuncia, pero la información se queda en el Consejo. El Consejo genera otra denuncia por parte del Consejo hacia la autoridad. Entonces, a la hora al final del día, ¿quién denunció? El Consejo Ciudadano, porque lo que se busca es cuidar la identidad del denunciante, ¿no? Que es una parte delicada en el aspecto de la confianza que se tiene. Si alguna denuncia colectiva o popular, digamos, a través del Consejo. Puede hacerse, por supuesto. Ahora, decías las atribuciones también, lo que van a hacer, Javier. ¿No replican un poquito o no duplican lo que hace, por ejemplo, la Agencia Metropolitana de Seguridad, que también tiene una parte reactiva con la Fuerza Única, pero tienen también un espacio donde delinean políticas públicas? Sí, qué bueno que mencionas eso, Enrique. La Agencia Metropolitana de Seguridad, en la que también el Consejo tuvo opinión para su creación y diseño, no tiene influencia directa o mando en la operación policial. Es una instancia intermunicipal para generar políticas metropolitanas de seguridad. Y esas políticas metropolitanas van integradas, sobre todo, o ancladas al tema de desarrollo urbano, o sea, el piso donde estamos creciendo y desarrollándonos. Ahorita que decías luminarias y todo eso. Todo eso, el tema de cuidar los espacios públicos, mantenerlos, recuperarlos, el tema también de una ciudad para las mujeres,
que es un compromiso internacional que asumió Jalisco y México. El tema de la prevención situacional. Debe generar esta agencia las políticas que articulen todo este esfuerzo, inclusive las formas de participación de la comunidad. ¿Pero entonces no se duplica? No se duplica. Ya van a promover políticas intermunicipales que tienen que ver con los 9 municipios del gobierno del Estado para el área metropolitana de Guadalajara. El Consejo Ciudadano es un consejo del Estado para todo lo que tiene que ver con seguridad. Nos vamos. Pablo, gracias. El tiempo se nos terminó. Muchísimas Gracias a ustedes gracias. por recibirnos. Enrique, el próximo viernes, 9 de la noche. Gracias, buenas noches.